Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Mateo capítulo 26. Vamos a leer desde el versículo 36 en adelante. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Vamos a orar al Señor. Detenernos en esta porción es como entrar al lugar santísimo. Permítenos que tu palabra llegue profundamente a nuestro corazón y que tu Espíritu esté trabajando en nosotros y que todo lo que reflexionemos sobre esto sea para la gloria tuya y para nuestra edificación espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Cada vez que yo encaro un pasaje como este, me acuerdo de los maestros que nos enseñaban homilética, que es la predicación, y nos decían que de un pasaje, nunca hay que ponerse con un pasaje grande en la Biblia, porque todos esperan también un gran sermón, y nadie está a la altura de ese pasaje. Y realmente es muy difícil estar a la altura de este pasaje. Cuando nos acercamos a la Pascua nos enfrentamos con la cruz. La piedra fundamental del cristianismo es esa cruz de Jesús, el Cristo crucificado, la gran paradoja de la fe. La cruz nos pone ante una encrucijada. Nadie puede llegar a la cruz y seguir siendo lo que era antes. Aquel que enfrenta la cruz, la enfrente como la enfrente, él va a tomar frente a la cruz una decisión. El apóstol Pablo dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Él lo sabía muy bien, porque él había sido criado en la cultura griega, y él sabía que los griegos despreciaban el cristianismo porque en la cruz morían los delincuentes y los esclavos, y ellos no podían entender cómo se podía creer y entregar la vida a alguien que había subido a la cruz, que era el lugar de los delincuentes y era el lugar de los esclavos. La aristocracia de los griegos y la soberbia proverbial de los griegos les impedía entender la esencia de la cruz. Pero el apóstol Pablo también era, por tradición y por religión, judío, y como judíos sabían que los judíos que eran religiosos, era un pueblo religioso, no podían entender cómo el Mesías triunfante no había descendido de la cruz, cómo había muerto en la cruz, cómo se había entregado, cómo no había tenido una actitud triunfante destruyendo ahí mismo a los enemigos. Y el apóstol dice, bueno, para los judíos y para los gentiles, para los que no creen,
La cruz es una locura, y sigue siendo una locura la cruz, es una locura, pero es una locura que trae vida. Ahora, cuando nos enfrentamos a la cruz, nos enfrentamos a esa locura, y cuando uno se enfrenta a una locura como la de la cruz, entonces tiene que tomar una decisión. Para Pilato, la cruz fue la encrucijada entre la integridad y la corrupción, y eligió la corrupción. Para María Magdalena, entre la fe y la incredulidad, y eligió finalmente la fe. Para Pedro, entre la verdad y la mentira. En la cruz se produce siempre el conflicto, y nosotros siempre tenemos que elegir. Y cuando yo me enfrento con la cruz, tengo el mismo conflicto que tuvo Pilato. Tengo que elegir entre la integridad, la cruz implica la integridad, o la corrupción, que es dar la espalda a la cruz. Entre la fe o la incredulidad, entre la verdad o la mentira. Cuando yo encaro la cruz de frente, estoy eligiendo la integridad, la fe y la verdad. Cuando doy vuelta a la espalda, estoy eligiendo la corrupción, la incredulidad y la mentira. Pero no se puede elegir la cruz y vivir en la corrupción. Decir ser cristiano y ser incrédulo a la vez. Decir tengo fe y vivir en la mentira. Todos los que estuvieron frente a la cruz tuvieron que tomar una decisión. Hasta el mismo Jesús frente a la cruz tuvo que tomar una decisión. En Cesarea de Filipo, hacía 6 meses antes de la cruz, muy al norte de Palestina, al pie del monte Hermón, donde nace el río Jordán, Jesús se reunió con los discípulos. Los discípulos eran judíos por herencia, por tradición, tenían una mentalidad religiosa. Y Jesús le dijo, yo tengo que ir a Jerusalén y tengo que morir, y el Hijo del Hombre va a ser crucificado, clavado en una cruz. Los principales sacerdotes lo van a condenar, pero al tercer día va a resucitar. Ellos no podían entender la cruz, no escucharon lo de la resurrección. Y ellos fueron los primeros en vivir el escándalo de la cruz, ellos fueron los primeros que se escandalizaron. Y durante esos 6 meses el escándalo de la cruz estuvo ubicado en los discípulos. Pedro fue el primero que encarnó justamente la resistencia. Pedro le dijo, Señor, ten compasión de ti mismo, nunca esto te acontezca. Para él la cruz era un escándalo y Jesús no tenía que subir a la cruz. Y Pedro yo creo que no hablaba en nombre propio, hablaba en nombre de todos, que todos sentían que la cruz era un escándalo. Pero Jesús se quedó en el norte, en Galilea, y mientras que no se acercara a Judea, no había problema. Pero en un momento dado, su amigo Lázaro está enfermo y le avisan. Y entonces los discípulos dicen, ahora va a querer ir allá. Y ellos saben que Betania, donde vive Lázaro, está al lado de Jerusalén. Y allí es el lugar de peligro. Y entonces los discípulos, y esto ya fue un clamor general, le dijeron, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allí? Pasaron 4 días y Jesús parecía que no tomaba la decisión de ir a Jerusalén. Pero pasados los 4 días les dijo, señores, vamos. Y en ese momento todos se miraron unos a otros y Tomás toma la voz cantante, y también creo que la voz era la voz de todos, diciendo, bueno, vayamos y muramos con él. Como diciendo, acá se acaba todo. Vayamos también nosotros y muramos con él. La cruz era una encrucijada, pero Jesús es el que permanece impasible. El que dice, hay que ir a la cruz, hay que ir a la cruz. El evangelista Lucas dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro. Yo me fijaba en el original griego, ¿cuál era la palabra esta semana? La palabra viene de estéreo, de roca, de endurecimiento. Él puso su rostro duro para ir a Jerusalén. Él endureció su rostro para ir allí. Contra todo Jesús a aquel lugar. Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó, endureció su rostro para ir hacia Jerusalén. Hasta ese momento no hay encrucijada, para él no hay encrucijada, está todo decidido. Sin embargo, él deja ver que la situación es difícil para él, que no es fácil ni alegre endurecer el rostro para ir a Jerusalén a morir. Le dice a los discípulos, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla.
¿Cómo me angustio? La palabra bautismo es sumergir, poner bajo el poder de algo. La acepción es muy amplia, no es solamente sumergir en agua, sino poner bajo el poder de algo. Y él dice, yo voy a ser puesto bajo el poder de la muerte. Y me angustia esto. Y confiesa que esto lo angustia. Siente que esto es algo que lo ahoga, pero que es lo que tiene que hacer. Jesús y sus discípulos se estremecen todos igual frente a la cruz, todos. Los discípulos tratan de postergar, tratan de dilatar, tratan de eludir, tratan de evitar la cruz. Jesús también está estremecido frente a la cruz. Pero Jesús sabe que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto, y que es necesario llegar a ese lugar para llevar mucho fruto. Y se reúne con los discípulos en el aposento alto finalmente, cantan el himno final y salen hacia el Monte de los Olivos. Jesús, cuando están saliendo, en esa caminata que hay desde el aposento alto hasta el Monte de los Olivos que está enfrente de Jerusalén, Jesús les dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Así está escrito. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y entonces Pedro y todos los discípulos dijeron, aunque todos se escandalicen, yo no. Los discípulos tomaron la actitud de los héroes, pero de los héroes baratos, de los héroes que declaman únicamente. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos dijeron lo mismo. Cuando llegaron los enemigos, desaparecieron todos. Desaparecieron todos. El único que quedó fue Jesús. Pero todavía no llegamos a eso. Todavía Jesús está caminando hacia el Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos hay un huerto, el huerto de Getsemaní. Él va al Monte de los Olivos porque es su costumbre. Lucas dice, y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y saliendo se fue como solía al Monte de los Olivos. Permítanme una palabra no muy ortodoxa. Era cantado que Jesús iba a estar en el Monte de los Olivos. Iba a estar allí. Y él sabe que Judas sabe que él va a ir ahí. Que Judas sabe. Bastaba con que Jesús tomara un atajo para que esa noche no lo prendieran. Y sin embargo va al Monte de los Olivos. Y también Judas, Evangelio de Juan, el que lo entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con los discípulos. Él va al lugar del encuentro. Getsemaní significa prensa de aceite. Getsemaní es un huerto que está dentro del Monte de los Olivos. Prensa de aceite. En un huerto, en el principio, en el huerto del Edén, el hombre perdió su integridad. En un huerto, Jesús va a entregarse por ese hombre que en el Edén perdió su integridad. Hay dos huertos en la punta de la experiencia de la humanidad. Un huerto donde el hombre fue tentado, la encrucijada de la tentación, y donde perdió la batalla contra el mal. Y hay un huerto, el de Getsemaní, donde se libra la lucha de la encrucijada de la cruz, y el Señor tiene que enfrentarla, y busca la compañía. Separa a 3 de los discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y se alejó de ellos, los llamó y les dijo que velaran junto con él. Pero después se fue solo, tomó distancia. Era una lucha agónica, personal. La palabra agonía significa lucha, y él lucha hasta la muerte. Y dice, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. No era el sádico que sale corriendo detrás de la muerte, como si fuera un gozo morir. No,
Era el momento difícil, era el momento en que Él iba a cargar realmente el pecado de todos los hombres. Y Él explica la razón de su agonía. Él dice, el espíritu realmente está presto, está dispuesto. El espíritu está dispuesto. La parte inmaterial del hombre que se relaciona con Dios está dispuesto. Lo que es débil es la carne. La carne es débil. La carne es débil. La parte humana y material, la debilidad física frente a la carga es lo que lo agobia. Comienza a sudar. Por primera vez aparece Jesús inclinado con la cabeza hasta tierra. Primero se arrodilla. Los judíos no se arrodillaban delante de Dios. Se paraban levantando las manos. Los cristianos, ¿por qué se arrodillan? Justamente por lo que sucedió en Getsemaní. Porque Jesús allí se arrodilló. Y se arrodilló porque está viviendo esta agonía. Y dicen que cuando hay altos problemas de estrés, los capilares en algunos casos se abren y se produce la hemodritosis, que es la salida de gotas de sangre, que se producen los grandes, en algunos casos, grandes de angustia. Y eso fue lo que pasó en ese momento. Dice que el sudor era como gruesas gotas de sangre que caían. Y la oración de Jesús era, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y luego de 3 oraciones, con el mismo tenor, una profunda calma lo inunda, y Jesús dice, aquí llegó la hora, y el Hijo del Hombre es entregado. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que lo entrega. ¿Por qué agoniza Jesús en ese momento? Está en una encrucijada de voluntades, la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. La carne siempre huye del dolor, no queremos el dolor. Y la voluntad de Dios era el dolor. Jesús dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Si quieres conocer mi voluntad es esa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Y Dios sabe que si se quiere bendecir a los hombres, si se quiere terminar con el Edén, el Hijo tiene que ir a la cruz. Tiene que ir. Se está respondiendo al huerto del principio. Se está respondiendo. La voluntad de Dios era bendecir a los hombres con la redención. Y la voluntad de Jesús era hacer la voluntad del que lo había enviado. 2 voluntades están también en nosotros, en pugna permanentemente. Cada uno de nosotros vive la encrucijada de la cruz. Muchas veces en nuestra vida el camino se bifurca. La voluntad de Dios que quiere bendecir a través nuestro a los demás, que quiere hacernos canales de bendición, y la voluntad humana que es siempre una voluntad egoísta, que es siempre una voluntad egocéntrica, que siempre piensa únicamente en sí mismo. Y todos los conflictos, el conflicto de Pilato, de María Magdalena, de Pedro, que hemos visto en los domingos anteriores, se concentran en este único conflicto, en un conflicto de voluntades. Si la voluntad que voy a hacer es la voluntad de Dios o si voy a hacer mi voluntad. La voluntad de Dios es la integridad, la voluntad de Dios es que confiemos en Él, la voluntad de Dios es que elijamos vivir en la verdad, esa es la voluntad de Dios. Y detrás estamos cada uno de nosotros frente a esa encrucijada. Si vamos a vivir con la fe, si vamos a soportar las cosas que vengan en nuestra vida o si nos vamos a revelar en ese egocentrismo humano. Y la palabra de Jesús esta mañana fue la que le dijo un día a los discípulos: el que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Aprenda a crucificar la voluntad egoísta que piensa solamente en uno. Aprenda a crucificar el egoísmo. Aprenda a clavar el ego en la cruz. Porque si quiere ser bendición para el otro,
no puede estar pensando permanentemente en sí mismo. Dios habla y nos enseña en el Evangelio cómo tenemos que conducirnos, nos explica cómo tenemos que conducirnos en la vida social, en la vida religiosa, en la vida moral, en la vida familiar. Estos mandamientos representan la voluntad de Dios para nosotros, pero muchas veces la voluntad nuestra entra en pugna con la voluntad de Dios. No es malo discrepar a veces y presentar nuestra discrepancia al Señor. No es malo. El Señor dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Estaba diciendo, si existe otro camino, pero el pecado empieza cuando negamos la voluntad absoluta de Dios en nosotros. Nos acercamos a la Pascua y nos enfrentamos con la cruz. En la cruz hay sufrimiento, en la cruz hay dolor, en la cruz hay lágrimas y en la cruz hay muerte. Pero culmina con la victoria de la vida. Porque detrás de ese Viernes Santo aparece el domingo de resurrección, la victoria de la vida. Y el día de la resurrección, la bendición de la redención llega a todos nosotros. Y hoy nosotros estamos aquí, en este lugar, y miles y millones de personas están recordando a Jesucristo, porque en Getsemaní Él dijo: hágase tu voluntad y no la mía. Jesús en Getsemaní atraviesa lo que el salmista llama el valle de la sombra de muerte. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Pero entró en ese valle porque era el camino de la bendición para los demás. Tomó la cruz, tomó la cruz. Muchas veces tendremos que atravesar valles de sombra de muerte. Las encrucijadas son siempre las mismas. O acepto la voluntad de Dios o establezco mi propio camino. La oración tal vez que uno tiene que hacer en este momento sea aquella que aparece varias veces en la Escritura y que podemos sintetizarla en una sola. Señor, cumple tu propósito en mí. Y esto fue lo que dijo Jesús. Señor, que tu propósito se cumpla. Tu vida y mi vida como cristianos está puesta para ser bendición de los demás. Para que Cristo para esto murió y resucitó. Para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo para esto murió y resucitó. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que vivió y resucitó por ellos. Esta Pascua nos presenta la misma encrucijada que le presentó Jesús. Si vamos a seguir viviendo para nosotros o si vamos a vivir en la voluntad de Dios. Si va a privar en nuestra vida la voluntad nuestra, egoísta y egocéntrica, o si nos vamos a entregar para que la bendición de Dios llegue a todos los que están a nuestro alrededor. Por eso, la palabra de Jesús, el que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame, sigue siendo el gran dilema de nuestra vida. Todos queremos una vida sin problemas, sin dificultades, pero muchas veces hay que tomar la cruz, hay que cargarla voluntariamente y hay que ponerse detrás del Señor para que la voluntad del Padre sea hecha en nosotros. Señor, cumple tu propósito en mí. Creo que es la oración que podemos hacer cada uno de nosotros esta mañana delante de Dios, frente a la Pascua, frente a la encrucijada de la cruz y frente a este lugar santísimo que hemos visitado con la imaginación durante este tiempo y donde hemos visto la crisis final de Jesús.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.